quedé culero. Hollow Creek era un pequeño y pintoresco pueblo, casi olvidado por el tiempo. Las casas, de estilo victoriano, tenían tejados inclinados y ventanas grandes que miraban a calles empedradas. El aire olía siempre a pinos y humedad, y el silencio allí era algo casi palpable. Los pocos habitantes, en su mayoría ancianos, se movían con lentitud, como si cada gesto y cada palabra debieran ser medidas con precisión. Pero lo más peculiar de Hollow Creek era sin duda, la llamada Noche del Silencio. Cada 15 de noviembre, cuando el sol se ocultaba tras las colinas, el pueblo entero se sumía en un mutismo absoluto. Nadie hablaba, ni siquiera un susurro. Las casas se cerraban y los habitantes se refugiaban en el interior, en completa quietud. Decían que esa era la única manera de mantener algo dormido, algo antiguo que habitaba bajo la tierra, aguardando el momento en que las voces lo despertaran. Sarah, quien se había mudado al pueblo hacía apenas unos meses, no podía creer que la gente realmente creyera en esas supersticiones. Junto a sus amigos Tomás, Julia y Diego, también recién llegados, decidió desafiar la costumbre local. El plan era sencillo. Pasarían la noche en su casa, riendo y conversando, desafiando la noche del silencio que tanto aterrorizaba a los habitantes del pueblo. Esto es una tontería. No entiendo cómo pueden seguir algo tan absurdo, dijo Sarah mientras colocaba unas velas sobre la mesa. Es solo miedo colectivo. Ya sabes, una forma de mantener a la gente controlada, respondió Tomás, riendo. Julia, siempre dispuesta a romper reglas, asintió con entusiasmo. No es más que una leyenda. Mañana podremos contarles a todos que nada pasó. Diego, por otro lado, estaba más callado. Desde que llegaron al pueblo, había escuchado a los ancianos hablar sobre los susurros, y aunque nunca lo admitía en voz alta, algo en él le decía que no debían desafiar esa tradición. La noche avanzó, y a medida que el reloj se acercaba a la medianoche del 15 de noviembre, una extraña tensión se instaló en el aire. Afuera, el silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse entre las ramas de los árboles. El grupo de amigos hablaba y reía, pero por momentos, todos se quedaban en silencio, escuchando sin querer admitirlo. De repente, Diego se levantó de golpe. ¿Escuchan eso? Los demás lo miraron con extrañeza, pero luego lo oyeron también. Un susurro lejano, como si alguien hablara en un tono apenas perceptible. Las voces eran suaves, pero crecían en intensidad a cada segundo. Es solo el viento, dijo Tomás, aunque su rostro mostraba inseguridad. Sarah frunció el ceño. ¿Viento? No hay ni una brisa afuera. Los susurros parecían provenir de todas partes, rodeándolos. Sin embargo, Sarah se negaba a creer que fuera algo sobrenatural. Estaba convencida de que había una explicación lógica. Tenía que haberla. No puede ser más que algún ruido del bosque o algo, dijo, aunque no sonaba muy convincente. Diego, visiblemente alterado, se acercó a la ventana y miró afuera, pero no vio nada. Los susurros seguían, y su incomodidad crecía. Se giró hacia los demás, abriendo la boca para decir algo, pero entonces el sonido cesó abruptamente. ¿Diego? Preguntó Sarah, dándose cuenta de que su amigo ya no estaba allí. El sillón donde había estado sentado segundos antes estaba vacío. ¿Dónde fue? Dijo Julia, buscando con la mirada. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Diego había desaparecido sin dejar rastro. Tiene que estar bromeando, dijo Tomás, aunque su rostro mostraba una creciente incertidumbre. Sarah respiró hondo, todavía negándose a aceptar que algo fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Está escondido, quiere asustarnos. Pero mientras buscaban a Diego por la casa, los susurros volvieron. Esta vez, más fuertes y más cercanos. Julia empezó a caminar hacia la puerta, su expresión de pánico cada vez más evidente. Tenemos que salir de aquí, Sarah. Algo está mal. Esto no es normal.
Es solo una coincidencia. Intentó responder Sara, pero la incertidumbre comenzaba a calar en su voz. No quería creer que había algo más detrás de las desapariciones. De repente, Julia dejó de moverse. Sus ojos se abrieron de par en par y un grito apenas comenzó a escapar de su garganta antes de que se desvaneciera. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, había desaparecido, como si nunca hubiera estado. Tomás retrocedió, su respiración acelerada. Esto es imposible. No. No puede ser real. Sara, por primera vez, empezó a dudar de sus propios pensamientos. Había visto desaparecer a Julia ante sus ojos, pero su mente aún intentaba encontrar una explicación racional. Tenía que haber una razón lógica, se repetía. Tenemos que irnos, Dijo Tomás, sacudiendo a Sara, que seguía paralizada. Salieron corriendo al exterior, pero algo en el aire hacía que fuera difícil moverse. Era como si el propio pueblo los estuviera reteniendo. Los susurros ahora los rodeaban por completo. Tomás corrió por delante, pero entonces se detuvo de repente, paralizado en su lugar. Sara intentó alcanzarlo, pero antes de que pudiera llegar hasta él, desapareció de la misma manera que los otros. Ahora, estaba sola. El silencio que antes la rodeaba era absoluto, pero pronto se llenó con los susurros, que la acosaban desde todas direcciones. Mientras miraba desesperada a su alrededor, sus ojos se fijaron en algo. Una figura alta, delgada y oscura estaba de pie a la distancia, observándola. Era apenas una sombra al principio, pero a medida que se acercaba, Sara pudo ver los detalles. La figura tenía una piel pálida y estirada, y unos ojos negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Se movía con lentitud, pero cada paso hacía que el aire a su alrededor temblara. Los susurros cesaron al mismo tiempo que la criatura se detenía frente a ella. Sara no podía moverse ni hablar. El miedo había llegado a un punto tal que su cuerpo simplemente no reaccionaba. Pero algo en la forma en que el ser la miraba le dijo que no estaba allí para llevársela. Parecía estudiarla, como si quisiera dejar una advertencia, un recordatorio. La figura se inclinó levemente hacia ella, y aunque no dijo nada, Sara comprendió lo que quería. No debieron romper el silencio. Y entonces, igual de rápido que había aparecido, la figura se desvaneció, dejando a Sara sola en medio de la calle vacía, bajo el cielo nocturno. Los susurros habían cesado, pero el recuerdo de aquella figura, de sus amigos desapareciendo uno a uno, se quedaría con ella para siempre. Hollow Creek había ganado una vez más, y Sara sabía que jamás volvería a desafiar la noche del silencio. Había sobrevivido, pero no sería tan imprudente como para tentar de nuevo al ser que dormía bajo el pueblo.